por centímetro a temperatura ambiente. Esto lo achacaron a que el sistema no posee ningún líquido orgánico y de este modo el huésped orgánico se usa como disolvente sólido. También presenta bajos ciclos de carga y descarga, lo cual se atribuye a la pobre conductividad iónica de los electrolitos. Por su parte, los electrolitos poliméricos compuestos, me voy a saltar los electrolitos poliméricos tipo gel porque eso es donde nosotros nos vamos a centrar, pero en realidad ahora mismo se están trabajando más electrolitos poliméricos compuestos, pero los electrolitos poliméricos compuestos es un conjunto de electrolitos poliméricos que su idea fundamental, según lo que él presenta ahí, en realidad estos electrolitos poliméricos compuestos son electrolitos poliméricos tipo gel, pero que se le ha incorporado internamente un material inerte dentro de la matriz polimérica, como por ejemplo rellenos particularizados de alta superficie, tales como óxido de circonio, óxido de titanio, o hidrofóbicos como la sílice, que nosotros, por ejemplo, hemos empezado también a toquetear un poquito. Por último, tenemos los electrolitos poliméricos tipo gel. Estos electrolitos son materiales que no los consideramos ni líquidos ni sólidos. Presentan propiedades de los líquidos como permitir la difusión de los iones y de los sólidos su cohesión. Su aplicación permite la eliminación de inconveniente propio de los electrolitos líquidos, como son las fugas no deseadas, la producción de gases, los peligros de corrosión o los peligros de explosión. Aparte de eso, presentan unas características también o unas ventajas como tienen una muy buena flexibilidad, buena estabilidad mecánica y térmica, un buen contacto electrodo-electrolito y facilidad de fabricación, haciéndolos idóneos para que sean los sustitutos de los electrolitos líquidos. Tenemos que tener en cuenta también que existen numerosos estudios previos que utilizan diferentes polímeros como matrices poliméricas, incluyendo, por ejemplo, el óxido de polietileno, el polivinil acrilonitrilo, el poliacrilonitrilo, perdón, el polimetilmetacrilato, lo tenemos aquí, el polivinil fluorocohexafluoropropileno, el PVF-HFP, por nombrar unos pocos de los cuales se han estado usando, porque se usan muchísimos. Han sido probados en diferentes tipos de baterías. Sin embargo, el polímero sintético biodegradable, el polivinilalcohol, que también lo tenemos aquí, es un material prometedor para convertirse en matriz anfitriona del electrolito debido a sus buenas propiedades mecánicas y buenas propiedades electroquímicas. El PVA también es un polímero semicristalino con alta hidrofilia y es fácil de preparar. No es tóxico y una de sus mejores propiedades, que es barato. Teniendo claro o conociendo lo que son los electrolitos poliméricos tipo gel, las diferentes matrices poliméricas con las cuales podemos trabajar, desde el grupo de investigación nos propusimos, como primer objetivo para este proyecto de investigación, fue el de sintetizar electrolitos poliméricos tipo gel basados en una matriz polimérica que incluye PVA y en su interior se va a encontrar KOH. Esto luego lo vamos a caracterizar por diferentes técnicas experimentales y por último aplicarlos en baterías, que es pues lo que nosotros estamos realizando. Este objetivo en particular nosotros ya lo cumplimos, como lo vamos a ver en las siguientes transparencias. Una vez que cumplimos esto, entonces nos colocamos otro objetivo en particular, que fue el de sintetizar, entonces ya no solamente membranas compuestas por PVA, no, sino membranas compuestas por PVA y VAVTD, que hablaremos qué es este polímero. Le añadimos o lo sumergimos en KOH para luego caracterizarlo por diferentes técnicas experimentales y por último
utilizarlo o aplicarlos en baterías de zinc-aire. ¿Ok? Materiales con los cuales nosotros, o reactivos con los cuales nosotros estamos trabajando, como podemos ver aquí, tenemos el polivinil-alcohol, que fue el primer objetivo, el sintetizar electrolitos poliméricos a partir del polivinil-alcohol, y el hidróxido de potasio. Estos dos reactivos fueron donados o fueron entregados por la universidad o por el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Para el segundo objetivo, entonces añadimos el vinilacrilato vinilterdecanoato, el VA-VTD, el cual está conformado por vinilacetato en un 75%, butilacrilato en un 15% y el BOBA10 vinilterdecanoato en un 15%. Este en particular fue presentado por el profesor Antonio Díaz, que es el profesor que sintetiza este tipo de polímeros, y gracias a esto fue que empezamos a trabajar en conjunto, ya en Yacha, que es lo que al final estamos intentando hacer también. ¿Ok? Bien, para la síntesis de los electrolitos poliméricos con los cuales nosotros estamos trabajando, los primeros, aquellos que estaban formados solamente por PVA y KOH, lo primero que nosotros hacíamos o realizábamos era disolver el PVA en agua destilada y bajo agitación constante durante 2 horas y a una temperatura de 90 grados, obteniendo una solución clara. Una vez que esta solución estaba fría, le añadíamos diferentes volúmenes de KOH, de la disolución de KOH 6 molar, en volúmenes de 10, 30 y 50 mililitros respectivamente, manteniendo, esto se hacía gota a gota y manteniendo la agitación. Una vez que este líquido o esta mezcla ya la teníamos, entonces la vertíamos en una placa de Petri y la dejábamos en una atmósfera controlada para evitar la presencia de óxido de carbono. Después de eso, las membranas se mantenían o se guardaban en un desecador hasta cuando se requiere su uso. Algo que veremos más adelante es que las membranas que nosotros sintetizamos en este caso, luego las sumergíamos en una disolución de KOH 12 molar. Y también le realizamos estudios. Esto nos dio muy buenos resultados, pero lo veremos más adelante. Con respecto a la siguiente fase de nuestro proyecto, aquí donde entra el siguiente polímero con el cual nosotros estamos trabajando, entonces en este caso disolvíamos 1 gramo de PVA en agua destilada a 90 grados, bajo agitación continua durante 2 horas hasta que el PVA se disolvía completamente. Cuando esta disolución estaba fría, se le añadíamos las diferentes cantidades del polímero VA-VTD en proporciones de 1, 2, 3 y 4 gramos respectivamente. Y esto bajo agitación continua. Una vez que estábamos homogeneizada la mezcla que nosotros estábamos obteniendo aquí, esto lo pasábamos a una placa de Petri, se dejaba secar a temperatura ambiente durante una semana. Las membranas, una vez obtenidas, las almacenábamos en un desecador hasta el momento de utilización. A diferencia de las otras membranas, estas que mostramos aquí, estas en su sintetización o constitución no tenían en su interior KOH. El KOH lo añadíamos una vez obtenidas las membranas sintetizadas y la añadíamos o la colocábamos en una disolución de KOH 12 molar, que eso es lo que hemos obtenido o los mejores resultados que hemos obtenido gracias a realizar la síntesis desde esta forma o de esta perspectiva. ¿Okay? Con respecto a los resultados que llevamos hasta el momento. Bien. Les mostraré los resultados obtenidos para cada una de las membranas que acabamos de mencionar de su síntesis. En 2 fases. En esta primera fase veremos los resultados obtenidos para las membranas que fueron sintetizadas y que estaban compuestas solamente por PVA y KOH.
Estos resultados, como podemos ver en esta diapositiva, ya fueron publicados el 1 de octubre del 2019 en la Journal of Electroanalytic Chemistry, revista que se encuentra en el cuartil 1 con un factor de impacto de 3,2, donde tiene por título el artículo que fue publicado, como podemos encontrarlo aquí. Parte de los resultados que nosotros obtuvimos en este estudio, con estas membranas con las cuales nosotros trabajamos, lo primero que realizamos fue un estudio estructural de las membranas, el cual para esto usamos primeramente la técnica de difracción de rayos X, la cual es una herramienta muy útil para distinguir las diferentes fases cristalinas de las membranas de PVA y KUH. Aquí podemos observar en el espectro de difracción de rayos X el espectro para el PVA puro, que es este que nosotros estamos viendo aquí en negro. Y también los espectros para las diferentes membranas con diferentes concentraciones de KUH. En este caso, concentraciones no, sino de cantidades de mililitros, los cuales son muy parecidos a los reportados en investigaciones anteriores. Además, también mostramos el espectro para una membrana de 30 mililitros de KUH, pero que sumergimos en una disolución de KUH 12 molar. ¿Ok? Viendo el patrón del PVA puro, vemos que se está formando un gran pico a 20 grados y otro secundario a 40,5. Estos picos nos están indicando un cierto grado de cristalinidad del PVA puro, que puede asociarse con la alineación de las cadenas de polímero debido a los enlaces de hidrógeno formados entre los grupos OH de las cadenas del PVA. Sin embargo, cuando nosotros añadimos las diferentes cantidades de KOH, vemos cómo estos picos bajan considerablemente. Y encontramos en los espectros un pico más ancho, que es este que nosotros podemos ver aquí, lo que indica un aumento de los dominios amorfos en la estructura del PVA, que es lo que nosotros estamos buscando, ya que esto nos posibilita o nos da la posibilidad de tener mayor movilidad de los iones. Si vemos el espectro que nosotros obtuvimos de aquella membrana que fue sumergida en la disolución de KOH 12 molar por 24 horas, presenta picos de menor intensidad, muchísimo más pequeños que esto que estamos viendo acá. Estos cambios tienen que ver o son debido a la retención de KOH y moléculas de agua dentro del polímero, lo que estará relacionado con las interacciones entre el KOH, las moléculas de agua y las cadenas del polímero PVA. Luego, realizamos un estudio de infrarrojo, también para ver estructuralmente qué nos puede decir la espectroscopía de infrarrojo. De acuerdo a los resultados de difracción de rayos X, la introducción de KUH entre las membranas afecta claramente a las bandas observadas en los espectros de infrarrojo. Las bandas características del PVA nosotros las podemos ver aquí, donde tenemos o nos muestra la banda de 1243, que aquí está la 1245 aproximadamente. Yo estoy diciendo son las bandas que nosotros observamos acá. Por ejemplo, la 1084, que sería esta que nosotros tenemos aquí, que también es una banda característica del PVA. La banda de 945, que es esta que nosotros estamos viendo por aquí. Y la banda que se encuentra entre 1710 y 1732 o 30 aproximadamente, que es esta que nosotros tenemos aquí. Las cuales son atribuidas ¿a quién? Al grupo acetil, como vemos aquí, del simple enlace o triple enlace simple del carbono-carbono-oxígeno, al grupo acetil también, triple enlace carbono-oxígeno-carbono, y al doble enlace carbono-oxígeno también del grupo acetil. Esto lo estamos corroborando, lo estamos obteniendo también en nuestros
infrarrojo obtenido para nuestro PVA puro, lo que nos está diciendo que los grupos de acetato están permaneciendo dentro de la estructura del PVA debido al proceso de fabricación. La presencia de estas bandas es razonable. ¿Debido a qué? A que el acetato se encuentra, o estos grupos de acetato se encuentran un 12% dentro de la membrana del PVA, lo cual lo podemos corroborar a partir de las hojas de del fabricante del PVA, que en este caso nosotros trabajamos con Aldrich. Por el contrario, cuando se incorporan KOH en las membranas, podemos ver cómo hay una reestructuración y hay cambios, varios cambios en los picos. La introducción de la molécula de agua dentro del polímero junto con el KOH demuestra que la banda, por ejemplo, una nueva banda que aparece, que es la de 1640, que es esta que nosotros estamos viendo aquí, que aparece en todos los espectros de las membranas sintetizadas con o aquellas que se le añadieron KOH. De acuerdo con los espectros de solución de KOH. Además, la banda de 945, que esta banda que estábamos viendo por aquí, la de 1245 y la banda que se encuentra entre 1710 y 1730, asignados a los grupos acetatos, en estas membranas están desapareciendo. Este comportamiento puede estar relacionado con la hidrólisis de grupos acetilo por grupos OH del KOH. Sin embargo, en este caso, los picos debidos a los grupos acetato deben observarse en los espectros de infrarrojo, aunque se separaron de las cadenas de PVA. Además, varios artículos que nosotros revisamos informaron del desplazamiento, disminución o desaparición de aproximadamente de 1740, que va a ser este pico que nosotros estamos viendo aquí, de la banda del grupo del doble enlace CO del grupo acetilo, como resultado de la interacción que está existiendo entre los cationes y debido a la reticulación de las cadenas de PVA. Analizando la banda de 1084, que es esta banda que nosotros tenemos aquí, observada para el PVA puro y asignada para el simple enlace carbono-oxígeno, cuando nosotros incorporamos KOH en este polímero, la membrana disminuye, o este pico o esta banda disminuye su intensidad y cambia, se desplaza a valores mayores, que son aproximadamente 1094, 1097 y 1099, para las membranas que estaban compuestas respectivamente por 10, 30 y 50 mililitros de KOH, confirmando nuevamente que existe una interacción entre el simple enlace del carbono-oxígeno y los cationes de potasio K+. Además, aparece un nuevo pico en 1560, que es este pico que nosotros estamos viendo aquí, pico que no existe para el polímero PVA puro. Y está apareciendo para aquellas membranas que fueron dopadas con KOH, que pueden asignarse a grupos carbonilo. Resultados similares también fueron reportados por otros grupos de investigación, quienes observaron que al introducir KOH dentro de las membranas basadas en PVA, proporcionaban la desaparición del pico observado a 1718 aproximadamente, que va a ser entre 1710 y 1730, que nosotros lo estamos viendo en este caso en 1725. Mientras una nueva banda característica aparece centrada en 1571, que es esta banda que nosotros estamos viendo aquí, que aparece en todos nuestros espectros. Por el otro lado, se observan cambios importantes en la región fundamental de estiramiento del OH entre 3000 y 3500. Se han reportado estudios
donde han obtenido picos más amplios y estos se han desplazado, aquí donde nosotros podemos ver, se están desplazando a un número de onda más baja en esta región, cuando se forma una mayor cantidad de unión de los hidrógenos más fuertes. Por lo tanto, como estamos observando en esta figura, los electrolitos poliméricos tipo gel, cuando se les añade KOH o cuando están sintetizados con KOH, muestran cambios a frecuencias más bajas y bandas de mayor amplitud, ¿ok? De KOH, que cuando son incorporados dentro de la matriz de PVA. Este resultado nos está indicando que la inclusión de la solución de KOH dentro de la matriz polimérica está proporcionando la ruptura de los enlaces de hidrógeno, se forma una mayor cantidad de puentes de hidrógeno con el aumento de las moléculas de KOH y agua dentro de nuestro electrolito. Además, se formará una nueva red de enlaces de hidrógenos mediante la interacción nuevamente de esto, del polímero, el agua y los grupos hidroxilos del KOH. La figura también muestra por acá arriba, porque esto fue algo que queríamos revisar, si se seguía manteniendo estos mismos resultados cuando nosotros dopábamos o cuando sintetizábamos una membrana ya no con KOH, sino con cloruro de potasio. En comparación con los resultados obtenidos para las membranas con KOH y PVA puro, sorprendentemente, estos espectros de PVA con cloruro de potasio es muy similar a los resultados obtenidos para el PVA puro, que lo podemos observar aquí claramente, cómo se siguen viendo muchas de las bandas características del PVA puro. Aunque se observa una banda intensa en 1640, que es esta banda que nosotros tenemos aquí, y la banda de estiramiento entre 3000 y 3500, que también aumenta considerablemente. Es más intensa que la que nosotros estábamos obteniendo acá. Ambos hechos nos están explicando, nos pueden expresar que una mayor cantidad de agua se está produciendo o se está reteniendo dentro de esta membrana que nosotros tenemos a partir de PVA y cloruro de potasio. Además, todas las bandas de PVA se observan en este espectro con algunos cambios mínimos de intensidad y se están desplazando ligeramente entre ellos. También señalar la banda de 1700, que es esta que nosotros tenemos aquí, 1712, y la banda de 1089, que es esta, la de 1090 del grupo que nosotros tenemos aquí, del simple enlace carbono-oxígeno, se desplazan un poquito. Estos cambios, nuevamente, ¿qué nos están diciendo? Que están existiendo una interacción entre el simple enlace del carbono-oxígeno y los cationes de la parte del potasio K+. Y también, bueno, la interacción acá debido en el 1712, que es el que estamos viendo nosotros, del carbono, doble enlace, oxígeno, con los cationes de K+, aunque son más débiles que los que aparecen en los electrolitos poliméricos sintetizados con hidróxido de potasio. Estos resultados también nos están confirmando que los aniones de cloruro tienen una pequeña influencia en las cadenas del PVA en comparación con el grupo hidroxilo del KOH. Finalmente, también realizamos un estudio de infrarrojo a la membrana que estaba sintetizada con 30 mililitros de KOH, pero que luego nosotros sumergimos dentro de una disolución de KOH 12 molar durante 24 horas. Transcurridas esas 24 horas, realizamos el espectro de infrarrojo. Encontramos que no existían prácticamente cambios en los espectros con respecto a las membranas que no fueran sumergidas en KOH. Los mismos picos estábamos obteniendo
aquellas que fueron sumergidas como aquellas que no fueron sumergidas, a excepción de acá, de la banda de 3300 que nosotros tenemos aquí, que tiene que estar relacionado, la cual es un poco más ancha, y esto nosotros lo relacionamos a que va, debido a que la estamos sumergiendo en KUH, va a existir una cantidad adicional de KUH y de agua dentro de esta membrana. Bien, realizamos también un estudio de termobarometría, ¿sí? Para saber, pues, temperaturas que podría soportar y los cambios que podemos ver en este tipo de membrana. Realizamos una curva primero al polímero puro, al PVA. Y luego realizamos a las membranas que se les añadían diferentes cantidades de KUH. El PVA puro presenta una pérdida de peso hasta los 100 grados aproximadamente, más o menos del 10%, lo cual se atribuye a la pérdida de agua libre que queda dentro de la membrana. Una segunda pérdida de peso que avanza rápidamente a inicio de los 310 grados, por aquí. Lo cual implica dos procesos. Primero, la eliminación del grupo acetato de las cadenas laterales y segundo, los grupos OH para producir polienos. Alrededor de 420, por aquí, se observa un tercer paso que se ha asignado a la ruptura de la columna vertebral del PVA. Estos pasos, o estos tres pasos que nosotros identificamos claramente en la curva de TGA, también son identificados en la derivada de la TGA, donde podemos ver claramente dónde se encuentran esos tres pasos de los cuales nosotros estábamos hablando anteriormente. Un dato a tener en cuenta es que al final tenemos solo un 5% del peso inicial del PVA puro. Esto es importante porque luego vamos a recalcar esta parte de aquí. Con respecto a las membranas que fueron sintetizadas añadiendo KOH, todas ellas tienen una pérdida de masa de alrededor de los 100 grados, por aquí. Sin embargo, la cantidad de agua es mayor con la cantidad de solución de KOH que se estaba introduciendo en el proceso de síntesis. Se observa una segunda pérdida de peso aproximadamente a los 200 grados, que es esta que nosotros estamos viendo aquí en las membranas con las cuales nosotros estamos trabajando, que corresponderá a la eliminación de los grupos OH y cadenas laterales. Finalmente, una tercera pérdida de peso correspondiente a la ruptura de la columna vertebral del PVA, el cual se está observando aproximadamente entre 430 y 440 grados. Cabe señalar que si bien los comienzos observados para el primer y tercer paso, este que nosotros estábamos viendo acá y este que nosotros estamos viendo por acá, son cercanos para todas las membranas, el inicio tenido para el segundo paso, para las membranas que fueron sintetizadas, este que nosotros estamos viendo por aquí, con KOH ocurre aproximadamente a 110 grados, por debajo de la temperatura obtenida para PVA, el cual nosotros estábamos viendo a una temperatura de 310 grados. La inclusión del KOH y agua dentro de la membrana está afectando este segundo paso, lo que está relacionado con la eliminación de los grupos OH y las cadenas laterales del PVA. Este hecho también nos está indicando que el KOH y el PVA incluido en la membrana están interaccionando entre sí con las cadenas del carbonilo del PVA. Por lo tanto, la estabilidad térmica del PVA va disminuyendo a medida que se va incorporando KOH y agua en el gel.
interrumpiendo de alguna manera la interacción de los grupos OH de las cadenas poliméricas cercanas y debilitando la nueva estructura del polímero. Este resultado también está en concordancia con la interacción de KOH y las cadenas de PVA deducidas de los espectros de infrarrojo que vimos en la transparencia anterior. Se sabe que a mayores cantidades de agua, las moléculas de agua debilitan los enlaces de hidrógeno entre las cadenas de polímero y esto conduce a un aumento del volumen libre. Este argumento es respaldado por los resultados de TGA de la membrana de electrolito polimérico, de PVA, que nosotros estamos viendo aquí, que fue sumergida en la disolución de KOH 12 molar durante 24 horas, donde el segundo paso, que es el que nosotros vamos a ver por aquí, está pasando a una temperatura mucho más baja, y la curva obtenida con respecto a las curvas obtenidas para las membranas no sumergidas en este KOH 12 molar. La membrana que se sumergió o que sumergimos en KOH 12 molar a 100 grados aproximadamente hay una pérdida del 27% del peso, lo que indica que estas membranas están presentando mayor cantidad de agua. A 150 grados, por aquí, se observa un cambio de pendiente que corresponde a la eliminación de los grupos OH y acetato, lo que nos está confirmando que la estabilidad de la membrana disminuye claramente. Además, observamos un pico aquí, aproximadamente un descenso a los 400 grados. Estos resultados están de acuerdo con la pérdida de cristalinidad observadas en los espectros de difracción de rayos X cuando nosotros incorporábamos KOH a las membranas que tenían como matriz polimérica el PVA. Esto que nos está diciendo que entre más amorfos sean nuestros electrolitos o entre más amorfos sean los materiales, menor estabilidad térmica tendrán dichos electrolitos. Finalmente, un dato curioso, como les dije anteriormente, a tener en cuenta que nuestro nuestro polímero PVA se obtenía aproximadamente aquí un 5% o quedaba un 5% del peso total de la muestra con la cual nosotros estábamos trabajando, cosa que era mucho mayor para las membranas que nosotros sintetizábamos añadiendo diferentes cantidades de KOH, donde presenta un mayor peso, lo que aumenta con la cantidad de KOH dentro de la membrana. Este material o esto que nosotros estamos viendo, este residuo al final, debe estar relacionado con la cantidad de potasio que está quedando, lo que podría estar formando compuestos de óxido de potasio a estas altas temperaturas con las cuales nosotros realizamos nuestro estudio de TGA. Luego de esto realizamos un estudio de conductividad con la temperatura. Realizamos un barrido entre 0 y 80 grados para ver cómo es la variación de la conductividad iónica de estos electrolitos poliméricos con diferentes cantidades de KOH. Todos los resultados obtenidos, como nosotros podemos ver aquí, siguen un comportamiento tipo Arrhenius en un amplio rango de temperaturas. Y teniendo en cuenta que siguen este comportamiento, a partir de la ecuación de Arrhenius que nosotros podemos ver aquí, se pueden obtener los valores de energía de activación, cuyos resultados obtenidos se pueden o los presentamos aquí en esta tabla, donde las membranas de 30 mililitros sumergidas y no sumergidas fueron con las que obtuvimos los menores valores de energía de activación. Cabe recalcar también que aquí estamos colocando los valores de conductividad a una temperatura ambiente a 20 grados aproximadamente, donde se ve claramente que la conductividad aumenta cuando nosotros sumergimos nuestras membranas dentro de esta disolución de KOH
12 molar. En la gráfica de la variación de la conductividad con respecto a la temperatura, también incluimos el resultado obtenido para esta membrana sumergida en KUH 12 molar, al igual que el resto, donde nuevamente se puede ver claramente que también sigue un comportamiento tipo arenio, como seguían las otras membranas, pero los valores de conductividad son considerablemente mucho más altos que aquellas membranas de 30 mililitros que no se sumergió, que es esta que tenemos aquí, que nos sumergimos dentro del KUH 12 molar. Este aumento de los valores de conductividad de estas membranas tienen que estar relacionados con la entrada adicional de KUH y de agua durante el proceso de remojo o cuando nosotros estábamos sumergiendo, como también observamos ¿dónde? En los espectros de infrarrojo, como también en la difracción de rayos X y en la TGA. Prácticamente estamos corroborando todo con todas las técnicas con las cuales nosotros estamos trabajando. Realizamos un estudio de voltametría cíclica. ¿Aquí para qué? Para verificar o confirmar el transporte iónico de los electrolitos poliméricos con los cuales nosotros estamos trabajando. Para esto se realizó un estudio de voltametría cíclica utilizando celdas simétricas donde teníamos electrodos de zinc y en el centro utilizábamos como separador nuestro electrolito polimérico. En la figura podemos observar los comportamientos voltamétricos obtenidos para las membranas sintetizadas, que fueron las que mejores resultados nos dieron de conductividad. Para las membranas sintetizadas con PVA y KUH 30 mililitros. Y vemos la comparación entre una membrana, que es esta, la azul, de PVA KUH 30 mililitros, con una membrana PVA KUH 30 mililitros, pero sumergida en la disolución 12 molar durante 24 horas. Donde se observa que hay un aumento considerable de la densidad de corriente de la membrana sumergida, donde estamos obteniendo hasta valores de 150 miliamperios prácticamente en esta membrana. Mientras que en la otra podemos observar claramente cómo se están obteniendo valores por debajo. Además de esto, también realizamos ciclos de oxidación-reducción, que se me olvidó colocar aquí en el INSEE, pero ya veremos en la otra que sí lo podemos ver y tiene un comportamiento muy parecido. De ciclos de hasta 50 consecutivos, lo que nos está diciendo que estas membranas tienen un buen comportamiento entre los ciclos de carga y descarga, entre los ciclos de oxidación y reducción, lo cual nos podría dar un buen comportamiento para ser utilizados en baterías de sin aire, que son donde nosotros pensamos aplicarlas. Este resultado corrobora que la utilidad de estas membranas para ser utilizadas en este tipo de baterías. En conjunto con los resultados que nosotros estamos obteniendo de voltametría, junto con los resultados de conductividad iónica y de energía de activación, nos está diciendo eso. ¿Por qué no los aprovechamos y los utilizamos en una batería de sin aire? Ese fue el otro, el siguiente paso que nosotros hicimos. Para esto, ¿qué es lo que usamos? Un electrodo de zinc, como el que podemos ver aquí en la fotografía, un cátodo de óxido de manganeso, que en este caso, por ejemplo, en la fotografía, este cátodo es un cátodo que nosotros ensamblábamos o hacíamos en el laboratorio, pero ya estamos comprando cátodos ya de una empresa israelí que nos los está llevando, y en el centro usábamos nuestra membrana de electrolito, dando como resultados, por ejemplo, en descargas, capacidades de descarga aquí, en la batería que no se sumergía. Estábamos obteniendo, cuando utilizábamos valores de descarga de 5 miliamperios, obteníamos descargas de hasta 7 o una capacidad de descarga de 7 miliamperios horas, lo cual son valores sumamente muy bajos. Pero a medida que nosotros hacíamos o sumergíamos estas membranas dentro de
la disolución de KOH12 molar, se puede observar claramente cómo va aumentando estas capacidades de descarga hasta llegar a valores aproximados de 110 miliamperios hora de descarga. También realizamos un estudio donde ya no utilizábamos una placa de zinc como la que estamos viendo aquí, sino que nosotros en una prensa creábamos un electrodo de zinc a partir de polvo de zinc, dándonos en esos aspectos valores de hasta 300 miliamperios de descarga en la batería con la cual nosotros estuvimos trabajando. Entonces, en esta primera parte de nuestro trabajo, nosotros realizamos esto. Esto es solamente una parte, porque si ustedes revisan el artículo, se van a dar cuenta que hay otras técnicas y otros estudios que nosotros realizamos, pero yo podría decir que estos son los más importantes de los estudios que nosotros estuvimos haciendo a estos electrolitos poliméricos. ¿Ok? Entonces, una vez nosotros llegamos aquí, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí fue cuando entró de lleno el profesor Antonio Díaz, que me dijo de la posibilidad de utilizar el polímero con el cual él trabajaba o con el polímero que él sintetizaba. Entonces aquí realizamos un cambio, empezamos a utilizar este polímero y en este caso para estas membranas, a diferencia de estas que nosotros estamos trabajando aquí, esas membranas, al sintetizar nosotros no añadíamos en ningún momento ninguna cantidad de KOH, solamente el KOH era aquel que estaba, que absorbía al momento en que nosotros la sumergíamos dentro de la disolución de KOH12 molar. Resultados que tenemos hasta el momento de esta investigación, que en realidad esta es la investigación que lleva el estudiante Edwin Reyes, es el proyecto de titulación que él está realizando, y nos faltan muchas cosas todavía por realizar, pero ya llevamos algunas cositas que son las que yo les quiero presentar aquí en este caso. Edwin tuvo la posibilidad de poder trasladarse el verano anterior a España, donde tuvo la oportunidad de trabajar 2 meses con el profesor Antonio Fernández. Luego me le uní yo en el mes de julio, que hice una pequeña estancia de investigación en todo el mes de julio, y aprovechamos para realizar las siguientes técnicas. A pesar de eso, estas técnicas nosotros las vamos a corroborar ahora aquí en la Universidad de Yat cuando podamos volver, ya que contamos con varios de los equipos que nosotros tenemos ahí. Lo primero que realizamos fue un estudio estructural. Una vez que nosotros realizamos o sintetizamos nuestras películas, aquellas que estaban formadas por lo que nosotros vemos aquí, vemos cómo, o aquí comparándola con el espectro del PVA puro, vemos que aquellas membranas que estaban formadas por el PVA puro y el polímero VA-VTD mantienen algo de la cristalinidad de este polímero debido al acetato. Si nosotros nos recordamos, tiene una proporción mayor aún así. Pero cuando nosotros le añadimos o lo sumergimos más bien en la disolución de KOH12 molar, vemos claramente cómo hay una reestructuración. Prácticamente desaparecen estos picos o este pico debido a la cristalinidad del polímero y las membranas con las cuales nosotros estamos encontrándonos ahora son muchísimo más amorfas. Por lo tanto, esto nos está corroborando también lo que obtuvimos anteriormente. Pero a nosotros nos interesa esto, que nuestras membranas se comporten de esta forma. Realizamos un estudio de termogravimetría, donde para las membranas que estaban conformadas por PVA, VA-VTD y PVA, inicialmente presentan unas pérdidas de peso de aproximadamente el 5%, achacado al agua libre que se encuentra dentro de esta membrana.
una segunda pérdida en peso aproximadamente a 310 grados, que es este que nosotros estamos viendo por aquí, que implica la eliminación de los grupos de acetatos de las cadenas laterales. Y alrededor de 420 grados, que es este que nosotros estamos viendo por acá, a la ruptura de la cadena vertebral del vinilacetato, el cual es ahora el que tenemos en mayor proporción en las membranas. Estos tres pasos están claramente identificados también, como en el caso anterior, en las curvas de derivadas de la TGA. Al final, también podemos observar cómo está quedando por debajo del 5% del residuo de las membranas con las cuales se realizó este estudio. Cuando nosotros sumergíamos estas membranas en KOH, todas ellas tienen una pérdida de peso alrededor de 100 grados. Por aquí se está produciendo una pérdida de peso de aproximadamente el 10% en todas las membranas. Sin embargo, la cantidad de agua es mayor con la cantidad de la solución de UVA, VTD que nosotros tenemos, o la mayor proporción que tenemos de este polímero. Se observa una segunda pérdida de peso aproximadamente a 150 grados, que es esta que nosotros estamos viendo aquí, que correspondería a la eliminación de las cadenas laterales, y finalmente una tercera pérdida de peso correspondiente a la ruptura de la cadena vertebral del vinilacetato, aproximadamente entre 380 y 400 grados. En estas membranas seguimos corroborando también lo observado en las membranas sintetizadas por PVA y KOH, donde a unas temperaturas muy grandes, las membranas que tienen dentro KOH siguen manteniendo un mayor residuo, lo que nos corrobora que en esas membranas se está conformando o a estas altas temperaturas se está creando el óxido de potasio. Realizamos un estudio de conductividad también con respecto a la temperatura, donde usamos electrodos bloqueantes de platino en celdas formadas de platino y en el centro nuestro electrolito polimérico, dando como resultados estas gráficas que nosotros podemos ver aquí, donde las membranas que fueron sumergidas a medida que tenían mayor proporción del polímero VA-VTD, obteníamos mayores valores de conductividad. Estas membranas también siguen un comportamiento del tipo Arrhenius, por lo cual a partir de la ecuación de Arrhenius se obtuvo los valores de energía de activación, los cuales nosotros graficamos aquí y comparamos con los valores de conductividad, donde observamos que los valores de energía de activación para las membranas a partir de 2 gramos de VA-VTD y PVA 1 gramo, prácticamente se mantienen estables los mismos valores, pero los valores de conductividad van aumentando a medida que va aumentando la cantidad del polímero VA-VDT. Esto es debido a que al sumergirlo en el KOH absorbe, al tener mayor cantidad, absorbe más agua y KOH, que esa es la idea también de estos electrolitos con los cuales nosotros estamos trabajando. Realizamos un estudio de voltametría cíclica, que este sí lo comparamos con los resultados obtenidos en las otras membranas. Primero, realizamos un estudio en cada una de las membranas donde vemos cómo a medida que vamos aumentando la cantidad de el primer polímero, el VA-VTD, la proporción de este, vamos obteniendo valores de densidad de corriente muchísimo más altos. Aquí, por ejemplo, podemos ver ciclos de oxidación-reducción donde se mantuvo hasta 50 ciclos consecutivos, lo cual nos está también mostrando lo bueno que sería o lo reversible que podría llegar a ser este tipo de membranas si nosotros las utilizamos en baterías de zinc-aire. Ahora, la comparamos con los resultados obtenidos con las membranas de PVA-KOH, que fueron sumergidas dentro de esta disolución de 12 molar, obteniendo prácticamente el doble
de densidad de corriente, donde antes estábamos obteniendo valores de 150 miliamperios y ahora estamos obteniendo valores de hasta 300 miliamperios, lo que nos está diciendo es que estas membranas están, se están dando una mejor, o los iones se están moviendo con mayor facilidad dentro de nuestra matriz polimérica. Debido a estos resultados, entonces, ¿qué hicimos? Realizamos estudios en baterías de sin aire, donde ¿qué obtuvimos? Primero, realizando una comparación con respecto a la membrana que observamos anteriormente, la cual obtuvimos hasta 110 miliamperios hora gramos cuando se cortaba a 0,9 voltios, con nuestras membranas de 4,1 y 5,1 estamos prácticamente obteniendo resultados por encima de estos, llegando hasta valores de 150, aproximadamente 150 miliamperios de descarga. También empezamos a realizar, aquí nos faltó, es parte del trabajo que todavía necesitamos, es la realización de ciclos de descarga. Esto fue uno de los pocos que nosotros pudimos realizar porque nos quedamos sin insumo, en ese caso nos quedamos sin cátodos de óxido de manganeso y debido a eso es que estamos obteniendo estos valores por debajo a pero estoy casi seguro que prácticamente estos resultados que nosotros tenemos aquí los vamos a sobrepasar cuando estemos trabajando con este tipo de electrolitos que nosotros tenemos aquí. De todos modos, este trabajo a Edwin le quedan muchas cosas todavía por probar. Queremos probar todavía lo que es DSC, queremos hacer unas pruebas de DSC, queremos nuevamente infrarrojo, tenemos unas pruebas de infrarrojo, pero queremos realizarlas nuevamente porque hay algunas cositas que no nos quedan claro tampoco. Queremos realizar nuevamente difracción de rayos X a unas membranas, queremos hacer un estudio también de envejecimiento, entonces trabajo con respecto a esta parte nos está quedando muchísimo y es lo que ahora mismo nos estamos centrando. Y vamos a empezar a trabajar, ya Edwin tenía las membranas ya sintetizadas, pero entramos en todo esto del problema de la pandemia, por lo tanto allá se encuentran las membranas pues secándose, que tardan aproximadamente una semana en obtenerse. Con respecto a las conclusiones, logramos con éxito la síntesis de las membranas formadas por PVA puro, PVA y KOH y PVA-VADT, las cuales fueron analizadas por diferentes técnicas experimentales y aplicadas como electrolitos en baterías de zinc aire. Por medio de las técnicas de difracción de rayos X, infrarrojo y TGA, confirmamos la reestructuración de las cadenas del PVA cuando se incluye la solución acuosa del KOH en la membrana. Además, cuando estas membranas las sumergimos o las hinchamos en la solución acuosa de KOH 12 molar, se incorpora una mayor cantidad de moléculas de KOH y de agua dentro de la membrana, lo que nos está diciendo que va a mejorar los cambios de la estructura del polímero. Sumergir las membranas en la solución acuosa, eso mejora las propiedades de transporte iónico. Además, se obtuvo un incremento en las intensidades máximas de los voltagramas y valores de mayor capacidad en las baterías de zinc aire con las cuales trabajamos. Al añadir cantidades o mayor cantidad de VA-VT en las membranas con PVA, vimos o tuvimos que la conductividad aumentaba. Y lo último, lo que tenemos aquí, que estas membranas están presentando un aumento significativo en su conductividad en comparación con los trabajos ya preexistentes, lo que nos brinda una oportunidad para que esto pueda ser utilizado en futuras investigaciones. En este caso, bueno, se me olvidó colocar la transparencia de agradecimiento, que en este caso, pues agradecerle sobre todo al grupo de investigación de materiales avanzados para la producción y almacenamiento de energía de la Universidad Politécnica de Cartagena, porque gracias a ellos fue que pudimos empezar a realizar este proyecto, que ellos nos dieron los reactivos y
en un primer momento en la universidad ustedes saben que no contamos con los medios para poder realizar este tipo de investigación, ya ahora sí, pero bueno, hasta ese momento no los teníamos y nos dieron la oportunidad de trasladarnos hasta allá. Al director de este grupo de investigación, el profesor Antonio Fernández, que desde siempre él siempre ha tenido la voluntad de trabajar sin ningún problema. Al profesor Antonio Díaz, que también gracias a él esta segunda parte es que estamos pudiendo realizar y debido a que empezamos a trabajar en conjunto, vamos a ver la oportunidad de realizar otros proyectos de investigación, ya que contamos en la universidad también con un sistema para poder sintetizar ya este tipo de polímeros. Al estudiante Edwin Reyes, porque también se involucró muchísimo en el proyecto y él mismo se pagó su viaje hasta España y la estancia allí sin ningún problema. Y en especial también a la Vicecancillería de Investigación, porque nos está dando la oportunidad de demostrar que en la Escuela de Química, de Ciencias Químicas e Ingeniería, también estamos realizando investigaciones y que no nos estamos ahí, no estamos haciendo nada. Como anexos adicionales, gracias a este proyecto de investigación, hasta ahora, el año pasado tuvimos la oportunidad de poder asistir al, al al Congreso de Electroquímica que se hace todos los años en España, que en el año 2019 se realizó en Huelva, el artículo que ya tenemos publicado. También tuvimos la oportunidad, presentamos el proyecto para ser presentado en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, en la CIBAE, que se iba a realizar justo esta semana, pero debido a toda esta problemática que estamos ahora mismo, pues no se ha podido realizar y fue suspendido para diciembre de este año. Y gracias a esto vamos a tener la posibilidad de, gracias a que tenemos una ponencia en este congreso, tenemos la posibilidad de presentar dicha ponencia para ser publicada nuevamente en esta revista, que sería ideal si podemos aprovechar esto. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Hasta aquí sería toda la parte de investigación que hasta el momento llevamos, el cual el proyecto inició el año pasado y tenemos que, como final, diciembre de este año. Al menos ya por este proyecto ya tenemos algunos insumos, ya algunos resultados muy buenos y esperamos muchísimos más resultados. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta o alguna observación o algo adicional que les gustaría saber, sin ningún problema. Ok. Ok. Sí, si hacen cualquier, alguna pregunta, sin ningún problema, lo podemos. Ah, bueno, aquí Moisés está preguntando algo. ¿Cómo podríamos reducir el tiempo de la membrana sumergida en la solución sin reducir la capacidad de descarga? Bueno, esto es uno de los estudios que queremos hacer. Por eso les estaba diciendo, esto se puede realizar o lo podemos verificar como esto, realizando un estudio de envejecimiento. Entonces lo que se hace es verificar si reduciendo la cantidad o el tiempo de exposición dentro de la membrana o sumergida dentro del KOH, ver qué resultados tenemos. Ahí, de todos modos, estamos viendo en el segundo proceso cómo mantenerlo dentro 24 horas. No hemos hecho con valores menores, es verdad, porque no hemos tenido la oportunidad todavía, pero eso es también un estudio que queremos hacer. Esto también se podría reducir como aumentando la cantidad de PVA, VADT dentro de la membrana. El problema es que hay un límite, ya nosotros eso también lo estamos trabajando, hay un límite en el cual podemos trabajar. ¿Por qué? Porque ese polímero empieza ya a trabajar como si fuese un líquido y eso no es lo que queremos. Se nos queda ya una pasta, no un gel, sino una pasta.
y ya ahí no lo podemos trabajar como nosotros queremos. Pero estamos trabajando también en ese aspecto. También estamos intentando utilizar sílice. ¿Para qué? Para darle mayor porosidad a las membranas y que pueda absorber mayor cantidad de caoache. Eso también lo estamos intentando. Sí, la temperatura de transición vítrea, exacto. Esto también lo queremos verificar, es por eso que queremos realizar estudios de DSC a las membranas cuando ya le hemos añadido dentro el PVA y el polímero este y el caoache cuando lo hemos sumergido, para ver qué pasa con esas temperaturas de esas transiciones vítreas. Eh, sí, esto también lo queremos realizar. Eh, Otras técnicas electroquímicas que se puedan utilizar, ¿sí? Por ejemplo, está la energía, podemos saber número de cationes y número de aniones, podemos saber estudios de impedancia, que ese es otro estudio, que por lo general es estudio que se realiza, el estudio de impedancia o cronoamperometría es el que se utiliza para saber la conductividad, pero también podemos ver qué tan resistivo o qué tanto resistividad tiene en la intensidad estas membranas. Eso también se puede realizar mediante más técnicas electroquímicas. También podemos ver estabilidad utilizando ya no voltametría cíclica, sino lineal. Esa también es una técnica que se puede utilizar. Técnicas electroquímicas le podemos hacer todas las que queremos. De verdad que hay un montón. Por ejemplo, lo que les estoy hablando de hacer un estudio de envejecimiento. Ese estudio de envejecimiento empezar a hacer diferentes técnicas electroquímicas para ver cómo va variando a medida que va envejeciendo nuestra membrana. ¿Ok? Eso también entra dentro de las técnicas electroquímicas que nosotros podríamos utilizar para estas baterías. Tenía la misma interrogante, ¿con cuáles elementos se puede caracterizar? Bueno, técnicas, me imagino que quieres decir, Micaela. Sí, sí. No, por eso te estoy diciendo. Eh, por ejemplo, en el artículo, si ustedes se lo bajan, ya que tienen la oportunidad, ya tenemos la oportunidad en la universidad, eh, se realizó también un estudio de XPS para verificar que sí, que dentro estamos teniendo la interacción del oxígeno con el OH, con los carbonos y el potasio. ¿Ok? Entonces, otra técnica que también podemos utilizar, nosotros ya tenemos un XPS y eso también ya lo habíamos hablado con Antonio, que queremos realizarle a este tipo de membrana. Se le realizó, perdón, no a las últimas membranas que trabajamos con VA, VTD, sino a las primeras, a las membranas que estaban compuestas por PVA y KOH. A esas sí se les realizó un estudio también de XPS. Pero técnicas le podemos hacer. También, por ejemplo, se les puede hacer, una vez que nosotros hemos realizado la carga y descarga de las baterías, realizar un CEN donde vamos a verificar la cantidad o el movimiento de zinc que ha asistido. Bueno, no nos va a decir la cantidad, pero sí saber si se ha quedado en el cátodo, o en este caso en el cátodo zinc o no, o dónde, o si se ha quedado impregnado dentro de la membrana. Eso también el CEN nos lo permite realizar. Otra técnica que también se suele utilizar. No tiene una buena estabilidad térmica mayor a los 100 grados, es así como afectaría el rendimiento de la membrana. Sí tiene una buena estabilidad térmica. Es más, las membranas de PVA KUH, a diferencias, sí, sí, Antonio, sin ningún problema. Bueno, felicitaciones. Realmente, Juan Pablo, creo que es un excelente trabajo.
Hay varias cosas que tú mencionaste. Primero, a mí me parece que la estabilidad térmica, no sé, que esa es una consulta que te quiero hacer, que tú trabajas con las baterías. El hecho de que ya tengas una estabilidad térmica por arriba de los 200 grados centígrados ya es crucial y creo que casi todas las membranas logran eso, ¿no? Mm, Por otro lado, lo que quisiera comentarte sobre la temperatura de transición vítrea, justamente coincide con lo que tú estás postulando, ¿no? Estamos en la medida que introducimos el polímero este ahora modificado con el vinil terdecanoato, estamos obteniendo una transición vítrea menor, estamos favoreciendo las zonas amorfas, me parece a mí, para favorecer la conductividad, ¿no te parece? sí, claro, sí, es que por eso es que lo quiero verificar con el polímero tuyo. Por ejemplo, el polímero tuyo, que es el nuevo, que es el que estamos trabajando, tú sí le has realizado ya estudios de transición vítrea, Sí, sí, ¿ok? Pero vamos a ver ahora qué pasa con ese polímero cuando hacemos la composición con el PVA, que ya sabemos que, bueno, tiene una parte de la misma, del mismo polímero, pero exactamente. ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a sumergir eso con la temperatura de transición vítrea? Si empieza a subir o bajar, ya que tenemos el DCC aquí en la universidad, que eso, por ejemplo, allí en la UPCT no tenemos, entonces Sí. aprovecharlo y sacar esa información que es adicional, una información adicional y que nos va a decir muchísimas cosas. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias por permitirme intervenir, pero sí, ya sabes que en la medida en que tengamos ya, ya tenemos el equipo de reacción, ya llegó, ahora Sí, lo que sabes que faltan los insumos, ahí nos va a permitir realmente ya hacer un tuning de estos polímeros, modificando no solamente con porque también tenemos el butilacrilato ahí estamos sintonizando la temperatura de transición vítrea y yo creo que ahí vamos a poner realmente, trabajar un poquito lo que es el interés, ¿no? Que es la relación entre estructura y las propiedades excelentes que estamos viendo en tu sí, sí, ya sabes que estoy encima tuyo, que quiero polímero porque quiero seguir avanzando y que queremos enviarle allí también para que puedan hacer en España, que nos están saturando, que necesitan el polímero. Perfecto. Y también que queremos hacer modificaciones de las proporciones de este polímero VA-VTD para ver si eso nos ayuda o nos afecta en los ciclos que son de carga, en este caso de descarga más bien de las baterías. Eso también a tener en cuenta es que por ahora solo hemos hecho ciclos de descarga. Un segundo estudio sería empezar a hacer ciclos de carga y descarga, porque lo hemos visto también que las membranas permiten ciclos de oxidación y reducción y que se mantienen constantes. Esto al final lo que nos está diciendo es que estas membranas pueden trabajar como una batería como la que nosotros trabajamos o utilizamos en nuestro móvil, la cual podemos cargar y descargar. Pero eso es un trabajo también a futuro, el cual nosotros podemos realizar. Toshiba, así como dijo el profesor Antonio, cuando nosotros estamos trabajando a temperaturas en baterías en baterías con temperaturas mayores a 100 grados, prácticamente son pocas las baterías que se trabajan en ese aspecto, ¿ok? A escala que nosotros las queremos utilizar, ¿sí? Pero sí, hay baterías las cuales es necesario trabajar en una temperatura más alta y por lo tanto es necesario que soporte esas altas temperaturas. En esos casos, por lo general, las eh, baterías que se utilizan son las baterías líquidas, pero con el gran problema que son muy inestables, ¿ok? Pero sí, afectaría el rendimiento hasta un punto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual ya no va a soportar la matriz polimérica con la cual vamos a trabajar y se va a pulverizar prácticamente, la vamos a perder. Y eso es lo que nos interesa también, la parte de mecánica que tienen esas baterías. ¿Es posible trabajar con nanopartículas? Sí. Es más, ese es uno de los trabajos que queremos hacer con Antonio, empezar a incluir nanopartículas de plata, por ejemplo. En algún momento estuvimos hablando de eso. Entonces, la caracterización de las membranas de las que son sumergidas en agua, ¿cómo lo harían con técnicas de polvo como RDX? Varía en su estructura. A ver, entonces la caracterización de las membranas de las que son sumergidas en agua, ¿cómo le harían sus técnicas en polvo? No entiendo en polvo. A ver, la difracción de rayos X, nosotros lo que realizamos es mirar estructuralmente, o miramos ¿cómo es? La membrana en sí.
no vemos o no realizamos una técnica en polvo. No entiendo qué es lo que me quiere decir Alexander. Sí, claro, sí varía en su estructura, eso sí lo dimos cuenta. ¿Qué pasa? Que la estructura que estamos utilizando cuando, o estamos observando cuando se sumerge las membranas en KOH, en la disolución 12 molar, lo que estamos viendo es que la membrana se vuelve más amorfa. Cuando nosotros hablamos de que la membrana es más amorfa, es que está más desordenada internamente. ¿Esto que va a permitir? Que los iones se puedan mover con mayor facilidad dentro de la membrana. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que cuando nosotros hinchemos o sumerjamos esta membrana dentro de nuestro KOH, absorba mayor cantidad. ¿Y eso es debido a qué? A que hay una reestructuración interna, hay cambio de la estructura, ¿ok? Como la que tenía al inicio, que es un poco más amorfa, perdón, un poco más cristalina, más lineal en ese aspecto. Luego lo que queremos es no, esa linealidad como romperla, porque nos interesa es que sea un poco más desordenada internamente. Tomando en cuenta la alta conductividad y el poder oxidorreducción de la membrana, ¿en qué otras aplicaciones? Como superconductores, también como ¿cómo es? Materiales electroquímicos, también pueden ser muy, pero muy utilizados. Aprovechar al máximo los valores estos que nosotros estamos obteniendo de conductividad puede ser en estos momentos en muchísimas otras aplicaciones. Sí, sí, en especial. Esto era el principal objetivo que nosotros teníamos desde el grupo allí en la Universidad Politécnica de Cartagena, era especialmente para eso, para empezar a trabajarlas en donde, en automóviles. Bueno, ¿alguna pregunta más? De todos modos, si quieren saber adicional algo, sin ningún problema, ustedes saben dónde, bueno, la mayoría sabe dónde me pueden encontrar y podemos hablar con respecto a esto. Es más, estamos empezando ya, o ya estamos hablando de realizar otras investigaciones, por ejemplo, con la profe Rosemary. También queremos empezar a hacer otras cositas, empezar a sacar polímeros a partir de bases ya más naturales y utilizarlos, aplicarlos aquí en batería, que eso es un proyecto que también queremos empezar ya o con el cual queremos avanzar ya. Entonces, nada, si no tenemos más preguntas, entonces podemos dar por clausurado y como les digo, sin ningún problema, me pueden preguntar si quieren saber algo adicional, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si Fran Alexis quiere decir algo más o ya podemos dar por terminada la presentación. Sí, mi correo es jtafur@yachaitech.edu.es. Sí, de todos modos, me imagino que haces parte de la universidad, por lo tanto, con que me busque, ahí se me fue una T, es una I. Con que busques Juan Pablo Tafur o Tafur, directamente te va a aparecer mi correo, Micaela. Ok, muchas gracias. Entonces, nada, pues por ahí nos estamos viendo y de verdad, cualquiera que quiera conocer más sobre la investigación, sin ningún problema, ahí estamos en la casa 42 o en el correo.
¿Ok? Sí, perfecto, Frank. Muchas gracias. De todos modos, yo también lo estoy grabando por si lo necesitan. ¿Ok? Entonces, nada, voy a dar por finalizada la charla. ¿Ok?